A nivel que Rosario más cerca. Qué bueno que continúan con nosotros. Nosotros aquí, luego de ayer, tener un día histórico en el que se inicia un nuevo ciclo de la historia constitucional de la República Dominicana, un nuevo traspaso de mando, un nuevo gobierno, y para analizar todo ese proceso que se desarrolló durante la campaña y lo ocurrido ayer en el traspaso de mando, un traspaso de mando histórico donde se variaron los protocolos. Por tanto, quisimos invitar el día de hoy a la politóloga Rosario Espinal para que nos ponga en contexto con relación a todo lo ocurrido en el día de ayer, que cambió de manera vertiginosa el protocolo institucional de la República Dominicana. Buenas noches, doña Rosario. Saludos, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Muy bien, doña Rosario, y empiezo preguntándole, hay algunos detalles un poco novedosos en el traspaso de mando, algunos con la justificación del COVID-19, como por ejemplo una cantidad de público inferior a la tradicional en el Salón de la Asamblea Nacional, pero Abinader llegó en un carro que se moviliza con electricidad. No hubo la entrega de la banda presidencial de parte del presidente saliente al presidente entrante de manera directa en el Salón de la Asamblea Nacional. El mismo acto de juramentación fue un poco diferente. ¿Entiende usted que esos son, si se quiere, cosas que pasan o evidencias de que estamos ante una nueva manera de gobernar en el país? Yo pienso que algunas, o sea, mencionaste varias cosas diferentes, algunas son propias del momento, no porque se vayan a convertir necesariamente en tradiciones. Yo estaba leyendo un artículo hace un rato en uno de los periódicos donde se pusieron a indicar una cantidad de cosas que no se correspondían con el protocolo. O sea, un conjunto de cosas. Y yo dije, bueno, hay gente observando todo eso, pero no sé, o sea, hay que tener novedad. El carro eléctrico fue la novedad. No creo que sea un producto que en el corto plazo lo puedan adquirir muchas personas en la República Dominicana. Son vehículos sumamente caros. Así que... Y el que el presidente saliente, ese acto haya sido un pequeño acto en una oficina, no es una manera, si se quiere, disminuida de que salga de la presidencia Danilo Medina. Sí, es así. Él tomó su decisión y él asume las consecuencias de cómo se ve y de cómo no se ve. Yo sé que se ha dado un gran debate sobre eso y como todo lo que aquí se genera es un debate un poco visceral, pero hay gente que considera que él tenía que ir, que debía ir, y él no fue. Entonces, ¿y usted qué considera? ¿Y usted qué considera? ¿Qué tanto puede afectar esto la imagen del presidente de cara a cómo lo ve la ciudadanía, partiendo de que pudo haber sido, hay una tesis que dice que la gente, que no es como se inicia, sino cómo se termina, y que el presidente Danilo Medina eligió esa forma para que lo recordaran como el presidente que en la historia dominicana no asistió a la presentación de cambio de mando en la Asamblea Nacional? Fue su elección, fue de él tendrá sus razones, nosotros podemos decir debió ir o no debió ir o lo que sea. A fin de cuentas fue su decisión. Yo creo que él tenía conciencia de lo que estaba decidiendo y que nosotros digamos debió ir o no debió ir para los fines del lugar, a mí me parece que es irrelevante porque él decidió no ir, no fue algo que supongo yo que él lo meditó, lo decidió y le toca a él pagar las consecuencias si es que las hay. La ha habido ya porque hay un amplio segmento de la sociedad que lo ha caracterizado de esa manera, que no era la forma que debía ir, que debía estar ahí, etcétera, etcétera, etcétera. Pues ya él está pagando por esa opción. ¿Qué lo llevó a él a no ir? También hay todo tipo de razones que se dan. Pero bueno, yo pienso que al final las personas toman sus decisiones y tienen que asumir sus costos. Y el costo
hay personas que lo ponen, bueno, hay un costo institucional, hay un costo para la democracia. Yo pienso que fue una decisión de él y que en la historia política se va a ver como una decisión de él. Una decisión que yo no creo que va a impactar el proceso democrático dominicano ni nada por el estilo. Es algo que él decidió y que él La paga. afectación es personal, doña Rosario. ¿Perdón? La afectación es en términos personales, en términos de cómo la gente lo ve, no institucionalmente. Eso es lo que yo pienso, porque sobre todo porque como ha sido en el contexto del COVID, todo se queda un poco ambiguo. Pudiera Entonces, pasar por debajo de la mesa. perdón, Pudiera pasar por debajo de la mesa en el contexto del COVID. quizás para mí sería más fácil responderle desde el primer momento, porque la pregunta me la han hecho varias veces. Para mí sería más fácil decirles, sí, debió ir y ya ustedes se van a callar y no me van a preguntar más nada, porque yo voy a ir con la onda. Yo lo que pasa es que a veces tengo, yo prefiero ver las cosas en su contexto y decir en este caso, fue su decisión, fue su responsabilidad. Ese evento no trastorna el proceso democrático, que le quite belleza o que le quite, no sé, formalidad o lo que fuera, o que rompió tradición, todo eso es cierto. Pero, ¿es un acto trascendental para la democracia? No. Es un acto trascendental para él, quizás. Y es lo más que yo puedo decir, porque lo demás es uno ponerse a estar juzgando. Y yo sé que la gente quiere que yo juzgue, pero a mí la verdad es que ese acto me parece como una decisión tan consciente que él tomó, que alguna razón tenía. Que si no quería, la que fuera, que si no quería que lo juzgaran. Cuando viene a ver una información de inteligencia, doña Rosario. Doña Rosario. Tal vez le dijeron, mire, ahí se planea tal cosa, y él decidió entre exponerme a eso. Y hay gente que dice, vaya, expóngase, no importa si lo abuchean. Yo no sé si lo iban a abuchear. No sabemos. Conversaciones. Yo no lo sé. Yo lo que creo es que al final ese evento no trastorna el proceso democrático. Aquí se dio un cambio, él fue, llevó su banda, el acto prosiguió, él pronunció su discurso, ahí estaba todo el que tenía que estar, menos el presidente, el expresidente y la ex vicepresidenta, pero todo el resto estaba ahí. Mucha gente lo vio por televisión. O sea, todo lo demás se hizo. Si él no fue, es su decisión, es su responsabilidad y que pague las consecuencias de su decisión. Rosario, ¿cómo usted valora las primeras medidas o designaciones hechas por el presidente Luis Abinader Corona? Y hay mucha gente que está esperanzada y enarbola como la bandera de este gobierno la lucha anticorrupción. Bueno, el gobierno gana porque asume esa bandera, porque quienes, vamos a decir, si hay un movimiento en contra de la corrupción, todo el que se adhiere, sea en términos de ir a participar o de abrazar las ideas, entonces iba a votar por el PRM. Para el PRM fue muy importante el movimiento anticorrupción, porque fue su forma de expandir su base electoral. Si no, el PRM hubiese sacado 35, 39, 40% de los votos. Pudo ampliar su base electoral porque un segmento del electorado que estaba indignado o está indignado con la corrupción votó por el PRM. Eso es lo que le permite ampliar su votación, ese tema. Por lo tanto, para el PRM ese tema es muy importante y vamos a ver nombramientos o ritos simbólicos en torno a los nombramientos enfocados en enviar señales a la sociedad de que se va a actuar en ese sentido. Doña Rosario, hay un tema, el tema de los diputados y senadores que anunciaron, fueron electos a través del Partido de la Liberación Dominicana y hoy forman parte de la Fuerza del Pueblo. ¿Qué tanto cambia esto, esta discusión que ha habido con relación a la posibilidad de que los escaños sean propiedad de los partidos políticos, más no de quienes los ostentan? ¿Usted cree que hay que realizar una reforma a la ley que defina esta parte?
Bueno, o hay que hacerle una reforma a la ley que defina eso, o tiene que venir una sentencia o de la instancia correspondiente para establecer eso. Eso no se puede quedar en el aire. Eso no se puede. Eso no se puede. ¿Que usted cree que esa decisión pudiera ser recurrida? Bueno, yo no sé en qué va a terminar el proceso. Yo no sé si la van a recurrir. No sé lo que va a hacer el PLD al respecto. Pero yo pienso que dado ese evento, aquí hay que establecer claramente cómo se va a manejar eso. No solamente por esos que se fueron ahora, sino porque aquí hay mucha inestabilidad del sistema de partidos. El sistema de partidos está en su último hilito, prácticamente. Entonces, es muy importante saber qué va a pasar con respecto a eso. Si son los partidos los que van a retener escaños o si son las personas que retienen las posiciones. En el caso de la Cámara de Diputados es bien complejo el asunto, porque los escaños los ganan los partidos primero y después se asignan las personas. Pero hay 5 diputados que pasaron a la fuerza del pueblo. Entonces, ese traspaso a otra organización política es ilegal, entonces. Porque si es de los partidos, no de la persona. Yo no puedo determinar eso. ¿Por qué? Porque la ley, cuando uno revisa la ley electoral, la ley de partidos, cuando uno revisa las leyes, lo único que uno encuentra en la ley electoral es que dice que se le entregará a cada ganador su certificado. Que tiene su nombre, el partido por el cual fue electo. O sea, eso es lo único que dice, ¿verdad? No dice más nada. Entonces, la ley tiene que especificar eso, la ley electoral, o tiene que venir algún tipo de sentencia al respecto, porque yo no sé, eso es lo único que dice la ley. ¿Qué tú derivas de esa indicación? No puedo decirlo yo, tiene que decirlo en todo caso un tribunal, si no se va a cambiar la ley, que lo que yo lo dudo mucho. Entonces, si acaso el PLD recurre, yo no sé lo que va a hacer el PLD. Entonces, si el PLD no hace nada, probablemente eso se va a quedar así como está. Pero yo sí pienso que hacia futuro eso tiene que aclararse, porque uno no sabe la cantidad de rejuegos políticos que se van a dar en este país. Aquí podría desplomarse el sistema de partido en unos años. Doña Espinal, hay una situación que se inaugura con este nuevo gobierno. Tenemos un partido de reciente fundación que nace de un desprendimiento y que ya es gobierno, el PRM. Y que, bueno, tiene el gran reto de ser gobierno sin que eso impacte negativamente sus estructuras partidarias. Pero el PLD dicen que van como caña para el ingenio y que ante esa renuncia de esos legisladores, que eso es lo menos que va a pasar ahí, con ese proceso de cuestionamiento interno y demás. Además de la fuerza del pueblo, que por lo menos se vende, ¿verdad?, como un partido importante en el sistema, sobre todo por su presencia congresional. Entonces, ¿qué nos brinda lo que el próximo año, 19, 20, 21, respecto a esa necesaria como reorganización de los partidos políticos? Bueno, como decía anteriormente, el sistema de partidos está en un hilo. Hace 5 años, probablemente aquí no había muchas personas que se imaginaban que el PRM iba a ser al día de hoy gobierno, porque hace 5 años, estamos hablando de 2015, en el 2015 prácticamente poco antes se había dividido, entre el 2013 y 2014 se había dividido el PRD, o sea, el PRM era un partido que sale del PRD pero se lleva la mayor dirigencia y luego en el 2016 muestra que se llevó la mayoría de su base electoral. Ok. Gana las elecciones ahora. Gana las elecciones ahora, ¿por qué? Porque se generó una ola de rechazo hacia el PLD. ¿Y para dónde iba la gente? Bueno, el PRM era la estructura partidaria más articulada que había. Se iba a ir para allá. Si no hubiese existido el PRM, ese descontento lo hubiese captado algún líder o mujer o hombre nuevo que surja
en el escenario político, en el firmamento político, se monta en alguna franquicia o coalición de franquicias electorales partidarias y lanza una candidatura. Y hubiera podido hasta ganar. Eso ha pasado en América Latina varias veces. Pero existía el PRM, que estaba ahí, perfecto. Hubo un cambio de un partido a otro. Al salir del poder, pues normal, el PLD tenía muchísimos años, tiene ahora, además sale del poder poco después de haberse dividido, lo cual le hace la situación más compleja, eso es cierto. Entonces, ahora mismo nadie sabe qué va a pasar con el PLD, con la Fuerza del Pueblo, mientras ellos más se halen y se quiten y peleen, más dificultad le va a dar a los dos para llegar al poder. Y de eso conoce bien el PLD, porque se benefició por muchos años de la división del Reformista y de la división del PRD. Pero hay un tema, que el PLD ha vendido durante todo este tiempo que era un modelo de disciplina y que los partidos políticos, los demás, el PRD, el Partido Reformista, se mostraba cierta indisciplina, no había posibilidad de ponerse de acuerdo. Entonces, todo lo que está ocurriendo ahora nos dice que la disciplina del PLD era consecuente a la ostentación del poder. ¿Cuál es su opinión con eso? No, la disciplina del PLD no se debía al tener el poder. La disciplina del PLD se debía a que fue un partido de cuadros por mucho tiempo, donde toda una camada de políticos que formaron, digamos, se formaron con Juan Bosch y aprendieron mucha política. Son muchos de ellos que aprendieron política con Juan Bosch. Ellos estaban en un partido originalmente de cuadros y que aun cuando se masificó electoralmente, su dirección siguió siendo básicamente de una estructura de cuadros. Entonces, ellos tenían una disciplina y una articulación como cuerpo partidario antes de llegar al poder. Eso le sirvió mucho en el poder. Eso le sirvió muchísimo en el poder, porque una de las razones por la cual el PLD gobernó tanto son varias, pero una de ellas es precisamente por ese cuerpo de dirigentes partidarios que se formaron en la política, que se formaron en economía, que se formaron con Bosch. Entonces, mientras ellos pudieron mantener su unidad y su disciplina, pues gobernaron mucho tiempo. Eso no quiere decir que iban a gobernar para siempre, aún si hubiesen mantenido su disciplina, porque no es fácil. Pocos partidos en el mundo han logrado gobernar 16 años consecutivos o mucho más de ahí, poquísimos partidos. Entonces el PLD gobernó un largo periodo. Yo cuando veo a los PLDistas ahora como desesperados, ¿y qué voy a hacer? A mí me parece como el síndrome de las personas que rompen con su pareja. Entonces entran en un pánico y en una desesperación y creen que al día siguiente tienen que buscar la próxima pareja, porque si no, no aguantan. Entonces yo veo muchos PLDistas tan perturbados que si se van para donde Leonel, que si se quedan en el PLD, que si no sé qué, y es como, bueno, siéntense tranquilos, piensen, reflexionen, que falta mucho. ¿Qué pasará a propósito de esa gente como que uno la ve sin rumbo? ¿Qué entiende usted que podría pasar con Gonzalo Castillo, el candidato perdedor de este proceso? No lo sé, va a depender mucho de cómo avancen las cosas, de cómo esté su figura, de si él realmente estaba o no vinculado a algún tipo de acto de corrupción, si se prueba o no se prueba, de si él se pone a formarse en política o no. O sea, va a depender de muchos factores. De su interés, básicamente, de qué tanto él quiera seguir en eso. Claro, primero él tiene que decidir si quiere seguir o no. Y si quiere seguir, entonces hay que ver esas diferentes situaciones para él ponerse al día, digamos, y poder competir más efectivamente. Pero en el PLD van a surgir muchas aspiraciones. Precisamente ante esas aspiraciones, ¿tiene Danilo Medina futuro político? ¿Podría renacer de las cenizas? Porque Danilo fue un presidente bien valorado,
hasta hace muy poco tiempo, pero su imagen política y como jefe de Estado ahora mismo está muy, muy disminuida, a pesar de su obra de gobierno. Sí, pero ahí hay que esperar que el tiempo pase. O sea, cuando Hipólito Mejía salió del poder en el 2004, parecía un muerto político y por ahí anda vivito y coleando. Entonces, o sea, Balaguer lo declararon muerto en el 62, en el 78, y hasta el 2000 estuvo compitiendo electoralmente y murió en el 2002. Entonces, yo creo que ahí lo que hay que hacer es esperar. Yo creo que es muy temprano, a esto hay que darle tiempo. Yo pienso que en 2 años más o menos vamos a saber qué le pasó al PLD, qué le está pasando al PRM, si aquí el sistema de partidos se va a colapsar, si se va a reestructurar, con cuántos partidos. O sea, yo creo que hay que dejar que el tiempo pase. Aquí hay problemas muy urgentes que tienen que ver con la catástrofe de salud, con una pandemia y la catástrofe económica, que la gente ha estado muy entretenida con elecciones, con cambio de gobierno y todavía no se ha dado cuenta que esto no está fácil económicamente. Y que estamos enterrando promedio 15 personas cada día por el COVID. Así es. Rosario Espinal, muchísimas gracias por acompañarnos en Más Cerca y darnos ideas claras de qué esperar en esta nueva era, creo que vale decir, ¿verdad? Nueva era de la democracia de la República Dominicana. Un placer tenerte. Gracias. Seguimos con mucho más de Más Cerca luego de esta pausa. A nivel que Rosario más cerca.